va diciendo me voy, para que se molesta, que se vaya, ya no lo voy a rogar. Que se vaya, ya no lo voy a llamar. Muchos amores vendrán, quizás muchas mejores. Que se vaya, ya no lo voy a rogar. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Yolandita Cervantes. ¿Cómo está, Yolandita? Tu saludo para Criajén. Buenas tardes, señor Genaro Huaraca. Muchísimas gracias a los tiempos, ¿no? Claro que sí. Mira tú, qué bien, Yolandita. Dime, Yolandita, ¿de qué parte eres, Yolandita? Cuéntanos. Bueno, yo soy de departamento de Huánuco, provincia 2 de Mayo, distrito de Chuquis. Mira tú, dime, ¿ya qué tiempo ya estás cantando esto de la música? Bueno, en esta música voy cantando a los 3 años recién, desde mi inicio. Dime, ¿ya tienes alguna producción? Claro, recién acabo de grabar la primera producción y ya vamos así poco a poco avanzando, ¿no? Qué bueno. Dime, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Claro, ahorita estamos empezando a viajar. Hemos estado atrás 15 días en Huaraz. Claro. Qué bien. Dime, Yolandita, queremos saber más de Yolandita. ¿Qué hace los domingos en casa? Los domingos. Bueno, los domingos salgo a disfrutar sobre de la música, o si tengo un evento voy por ahí a trabajar. A ver, Yolandita, queremos escucharte un temita, pues ¿cuál podría ser? ¿Sí? Claro. Ayer tú me ofrecías quererme toda la vida. Decías que yo sería la reina de tu corazón, la dueña de tu gran amor. Creída en tus palabras, te entregué mi cariño. ¿Has estudiado música? ¿Algo de eso? Sí, mis inicios estaba en una academia, ¿no? Hasta el próximo cierto tiempo, y luego traté de salir así, ¿no? A hablar al público así, ¿no? Claro. A ver, dime, Yolandita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me encuentra con Yolandita Cervantes. ¿Un número telefónico que nos puedes dar? Claro, el número es 93 20 30 315, solo para contratos. Ese es para contratos, ahora va maltrato, pues, Yolandita. Para maltrato ya no es, solo para contratos nada más. Bueno. A ver, Yolandita, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Claro, tenía mi tío que también ya afinado, que llevaba sobre la música, y también apenas, bueno, de la chiquita a mí me gustaba cantar, ¿no? Pero nadie sabía de mi talento. Recién salí del secundaria, recién vine a Capital, me gustó la música, recién me acoplé en la música. Recién. Pero bueno, sí tenía algún mi familiar que también era músico, ya afinado. Qué bueno. A ver, Yolandita, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? Bueno, a seguir nada más, ¿no? Porque nada es fácil, con lucha, perseverancia, pero todo es posible. Todo, bueno, nada más, seguir adelante nada más, claro. Qué bueno. A ver, Yolandita, queremos escucharte otro temita más. ¿Cuál podría ser? Vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos te esperan por ti. Vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos te esperan por ti. Yo no quiero que por mi culpa tus hijos anden llorando por ti. Yo no quiero que por mi culpa tu esposa anda sufriendo por ti. Wow, qué lindo tema, Yolandita. Bueno, Yolandita, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Tu despedida para Criajén. Muchísimas gracias, Produce Criajén, por apoyar a Nuevos Valores. Muchísimas gracias y nada, ¿no? Y muchas gracias. Ok, y un abrazo, pues, cuídate.